amigos, amigas, recta final de este programa de martes. Le damos la bienvenida a Diego Genud. Hola, Diego. ¿Cómo andas, Pedro? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, nosotros nos encontramos cada 15 días. Hay algunas semanas que el gobierno parece que viene a fundar el Imperio Romano y hay algunas semanas que parece que el gobierno le falta aire para llegar a fin de año. Hoy nos tocó una de esas segundas semanas en virtud de algunos hechos que te quería ir preguntando. Primero, después de la derrota en el Senado la semana pasada, quedó como muy clara, muy expuesta y ya parece irreversible la fractura entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. ¿Qué consecuencias ves que tiene o que puede tener esta ruptura? Sí, primero que estamos viendo cómo desde el gobierno están atacando abiertamente a Villarruel y cómo Villarruel responde a través de las redes sociales, a través de algunos de los voceros que tiene, que son pocos. Es sorprendente ver en algunos canales de televisión investigaciones sobre los gastos de Villarruel, como La Nación Más, por ejemplo, ayer. Bueno, eso viene a ser una respuesta a lo que Villarruel le decía a Milei, al gobierno. ¿Qué serían esos gastos? ¿Gastos del Senado? Los gastos del Senado, Las cómo facturas, se mueve, sí. quién la financia, dónde vive, etcétera, etcétera, etcétera. Y una especie también de guerra de inteligencia, así lo piensan cerca de Villarruel también, ¿no? El día que empezó la crisis pública, después de la paliza que se comió el gobierno, Villarruel misma dijo, bueno, dejen de gastar en la CIDE, dejen de gastar en los viajes y denle prioridad a los jubilados, bueno, a los discapacitados. Entonces, lo que estamos viendo, bueno, es inédito, ¿no? Investigaciones sobre la vicepresidenta del propio gobierno y una vicepresidenta que dice, dejen de gastar en la CIDE, dejen de viajar. No sabemos hasta dónde va a escalar, pero sorprende que no son los medios, si querés, opositores los que apuntan contra Villarruel, sino que son los medios oficialistas. Ahí hay, bueno, un asterisco, porque en La Nación Más, Julio Zaguier, por ejemplo, que es uno de los directivos históricos, tiene una muy buena relación con Villarruel. Uno puede preguntarse, bueno, ¿esto es periodismo independiente o esto es que Villarruel no tiene la ascendencia que quisiera a través de Zaguier en el propio canal de La Nación Más, ¿no? Ahora, La Nación Más, entiendo que por lo menos políticamente funciona con ciertas diferencias que el diario, ¿no? Sí, sí. Okay. Responde fuertemente a Milei. Eso es lo que estamos viendo. O sea, los entrevistadores de Milei, los habituales interlocutores de Milei están destrozándola a Villarruel. Y esto hay que ver hasta dónde llega. Las consecuencias que tiene, me parece, de fondo es que el gobierno se queda con pocos aliados, porque no es solo Villarruel, sino que uno se pregunta hoy, ¿con quién gobierna Milei, no? Sí, yo el otro día se lo preguntaba a Mati Mousset. Estos gobernadores que la semana pasada fueron opositores, ¿no pueden volver a ser acuerdistas, para decirlo de manera elegante, la semana que viene? Pueden volver a hacerlo. El gobierno tendría que hacer algo. Apelar a una palabra prohibida, que es la política para el gobierno, ¿no? Se hablaba de que esta semana iba a haber una reunión en la exposición rural. Hoy estuvo el presidente, ahí estuvo con su hermana Karina Milei, con el presidente de la rural. Bueno, por ahora no hay avances en esa reunión, que no la convoca el gobierno, sino que la convocaría Nicolás Pino, o sea, la convocaría la sociedad rural. Entonces, el gobierno tuvo muchas advertencias de que se iba a comer una paliza. En el Senado la semana pasada, la foto de los gobernadores, los 23 gobernadores, envió funcionarios de segunda línea. Bueno, no pudo frenar ese resultado. Y además está fuera Santiago Caputo de la mesa de decisiones, ¿no? ¿Eso es así? Eso es así. Hoy por hoy ya no existe el triángulo de hierro tal y como lo conocimos en el inicio del gobierno. No quiere decir que Santiago Caputo no siga manejando resortes, recursos de poder, algunas zonas estratégicas que tiene el Estado. Y no quiere decir que mañana no vuelva, pero hoy todo depende de Karina, del menemismo de Karina, de Lule Menem, de Martín Menem, ¿no? Del presidente. Y se achica mucho la base de sustentación del presidente. Decimos, guerra abierta con Villarruel, Santiago Caputo afuera, pelea con los gobernadores, ¿no? Claro, como que Milei logró consolidar un liderazgo, más no un oficialismo, ¿no? Claro, no hay un oficialismo, no hay tampoco, bueno, sectores que hoy estén dispuestos a arriesgar el capital que tienen para subordinarse a Milei. Estamos viendo, bueno,
un calendario electoral, estamos viendo que la Libertad Avanza trata de armar listas contra los mismos gobernadores a los que está ajustando. Y al mismo tiempo los gobernadores saben leer algunas otras señales, ¿no? Uno puede decir, el Fondo Monetario Internacional vino, no dijo nada, pero le reclamó al gobierno que empiece a acumular reservas. Y esto que estamos viendo con el dólar que está subiendo tiene un poco que ver con eso. Después lo de JP Morgan diciendo se acabó la temporada de carry trade, se acabó la especulación, hay que huir de la Argentina. Eso también lo ven los gobernadores. Y además falta, ¿no? Porque para octubre falta, digamos. Si bien por cómo viene transcurriendo el año vamos a cerrar los ojos y vamos a estar votando, son 3 largos meses o 2 meses y medio. Sí, da la sensación que le quedaron lejos las elecciones claro. Al presidente. Bueno, habrá que ver. Por supuesto que tiene posibilidad de recomponer vínculo. La semana pasada, otra escena que se dio también en el Senado fue que los gobernadores dialoguistas llamaban al Senado tratando de que se trate únicamente el tema de los ATN y de los fondos para las provincias y postergar el tema jubilados. Bueno, eso no había senadores dispuestos a votarlo, porque era una manera de inmolarse, ¿no? Aumentame a mí, más no a los jubilados. Exacto. Entonces, quiero decir, Milei tiene pocos aliados, está en una pelea tremenda con Villarruel, que yo considero que es una figura a la que no se puede subestimar. Villarruel. Exacto. Y dale, perdón, seguí. No, bueno, y entonces digo, los gobernadores tampoco tienen el predicamento que uno imaginaba que podían tener sobre el Senado. ¿Qué es lo que quiero decir? No hay quien conduzca. A mí uno de los gobernadores dialoguistas me decía, no hay a quien culpar por este escenario en el Senado. ¿Quién es el responsable de esta paliza? Los gobernadores también trataron de disuadir a algunos senadores y no pudieron. Y claro, no hay oficialismo en el Senado particularmente. Porque Villarruel se desentiende de este conflicto. Se desentiende, dice yo tengo un rol institucional. Es Ramón Díaz en la Bombonera. Yo no. A mí no me tocó, yo no fui, yo no perdí. Para, bueno. Diego, ¿y por qué dirías que es distinto este choque entre el presidente y vice a otros que ya hemos visto? Porque pareciera que, bueno, se puede terminar el mandato sin ningún problema peleándote con tu vicepresidenta, lo hemos visto ya. Ahí hay dos cosas para mí importantes. Una, bueno, es el experimento de la Libertad Avanza, recién llegados al poder, ¿no? Un grupo de outsiders, Milei, su grupo, llegaron al poder sin un entrenamiento previo y están ahí con una Villarruel que sí representa otra cosa más arraigada, creo que lo charlamos en algún momento en la historia argentina, ¿no? El partido militar. El partido que más gobernó durante el siglo XX, bueno, Villarruel tiene una identificación muy fuerte con esos sectores en un contexto distinto, pero me parece que es un error subestimarla porque hay actores de mucho poder que la respaldaron en su ascenso a la política, ¿no? Ya Villarruel tenía un recorrido cuando Milei la eligió. No es que Milei la convirtió en una figura conocida, sino que ya antes que Milei la habían visto otros actores del poder económico. Ahí recomiendo el libro de Emilia Delfino que salió hace poco, que estuvo acá. Emilia ayer, creo. Estuvo acá con Mati ayer. Bueno, ese libro cuenta muy bien cuáles son los abogados del poder económico que, bueno, la financiaron, la apoyaron. Yo mencionaba a Zaguier, del Diario de la Nación, pero se puede hablar de Vicente Massot, se puede hablar de Alejandro Fargosi, que hoy parece más ligado a Milei, pero que en su momento, dice el libro, y que es una investigación de mucho tiempo, fue uno de los sponsors de Villarruel, el hijo de José Alfredo Martínez de Hoz, una serie de abogados que son además abogados de las grandes empresas de la Argentina, ¿no? Entonces, me parece un error subestimar a alguien como Villarruel, que, como me decía alguien que está hoy en el gobierno, se preparó toda su vida para defender una causa perdida, que es la defensa de los genocidas, en un primer momento, después cambió. También en el libro de Emilia Delfino se cuenta cuándo cambia Villarruel y deja de defender, si querés, abiertamente la represión ilegal para pasar a defender a las víctimas de la guerrilla. Claro. Exacto, hay un giro ahí muy estudiado, muy pensado, que, bueno, obviamente la catapulta o le da un poder, una visibilidad mucho mayor y le amplía un poco, obviamente, los sectores que la empiezan a acompañar. Entonces, es un enfrentamiento distinto. ¿Articula con el peronismo ella o no? Bueno, hay sectores que sí. Si uno mira hoy quién está trabajando con ella en el Senado... Claudia Rucci. Claudia Rucci volvió. Que se había ido. Se había ido. En algún momento decía, bueno, no la veo a Villarruel con las aptitudes para
encarar un proyecto en serio, para hacerse cargo en serio, de que puede ser una alternativa a Milei, ¿no? Para construir en serio, más allá de los comentarios en las redes sociales. Volvió. No sé si tuvo que ver Mario Russo o no en ese regreso. Mario Russo es una suerte de publicista, ¿no? Que había formado parte Hoy está así, instalado en el Senado, trabajando con la vicepresidenta. Entonces, digo, se armó un equipo al lado de Villarruel. Previamente a esta crisis, el gobierno aprovecha para pegarle, para acusarla, para responsabilizarla, pero por eso hay que ver qué camino elige ella. Uno podría decir, tiene 3 destinos, ¿no? Puede ser el destino de Chacho Álvarez, que era, bueno, la renuncia que hace 25 años del vicepresidente de la Rúa, con la idea de, bueno, no quiero entrometerme, no quiero complicar las cosas, pero eso desencadenó una crisis que se precipitó, bueno, terminó obviamente con el helicóptero. Después está más el destino de Cobos, una especie de florero que quedó ahí como un testimonio. En un momento tuvo también mucho poder en ese día del voto no positivo. Su momento fundacional, ¿no? A partir de ahí fue todo consumirse ese capital. Exacto. Duró unas horas, una semana, esa amenaza que representaba Cobos. La otra es la menos probable, es la más preocupante también, me parece, para Milei. La golpista, digamos. Sí. Uno podría decir el destino de Temer, ¿no? En Brasil. Son países distintos. Yo hace un rato hablaba con algunos que conocen las diferencias entre un sistema y otro. Pero bueno, Temer era el vicepresidente de Dilma Rousseff. Eso terminó en un impeachment, terminó en una transición. El centro, justamente lo que allá se llama el centrado, se dio vuelta, dejó a Lula y acompañó a Temer. Bueno, uno podría decir, los gobernadores vienen de hacer eso. Es cierto lo que vos decís, mañana pueden estar otra vez todos alineados, o gran parte, porque yo creo que son gobernadores que comparten el país que quiere Milei, en su mayoría. De los 23, 24 gobernadores, te diría que entre 15 y 20, si los rascás un poquito, quieren lo mismo que Milei, con otros modos, claro, si querés. Claro. Pero bueno, hay que ver cómo decanta toda esta situación. Una cosa es un Milei potente, poderoso, con la estabilidad controlada, con todo bajo control, con el ok del fondo, con el ok de JP Morgan. Ahí no se te da vuelta a nadie. Ahí están todos alineados, que es un de poco hecho, lo que le pasó a Villarruel los primeros 6 meses de este año y los últimos del año pasado, ¿no? Que exacto. El vínculo por ahí ya estaba lesionado, sin embargo ya había bajado muchísimo su perfil. Sí. Que decide volver a subir la semana pasada, también leyendo algo, uno intuye. Sin duda. Porque hubo un momento donde Villarruel dijo, perdí, ¿no? Y se corrió de la escena. Claro. Ahora estamos viendo una Villarruel que responde. Una Villarruel que de alguna manera se confirma en el lugar de una amenaza, ¿no? El gobierno, Milei le dice, es una traidora. Por eso, yo no la subestimaría y tampoco sabemos qué puede pasar en la Argentina nunca. Si hubiéramos hablado de Milei presidente hace 2 años, pocos lo hubieran previsto. Si hubiéramos hablado de Cristina presa hace 1 año o hace 6 meses, pocos también lo hubieran previsto. Hay que ver cómo todo esto va decantando. Si Milei controla la situación, que es lo que no estaría pasando, bueno, Villarruel va a quedar como un testimonio, como algo folclórico, marginal en la política, tocando la campanita. Se juega mucho en las elecciones, ¿no? Porque también su capacidad de enderezar esto o de que se le vaya de las manos tiene que ver un poco con eso. Porque al día siguiente de las elecciones, en caso de que la gane, el gobierno va a sostener, y tendrá sus argumentos, que el pueblo acompañe el encarcelamiento de Cristina, que el pueblo acompañe el ajuste, que el pueblo acompañe el déficit cero, etcétera, etcétera, ¿no? Como sí. que, bueno... Sí. Digamos, le tocó domar. Sí, por eso. Ahí tenemos que esperar el resultado de las por elecciones. Eso, nadie sabe. Y falta una ventana de tiempo. Que en la Argentina, 3 meses a veces es mucho. El gobierno está en una situación complicada porque las variables que estaba manejando, que parecía que las tenías todas domadas, bueno, empiezan a ofrecer signos contradictorios. El gobierno está festejando, sabemos, la baja de la inflación o la inflación que se mantiene en niveles por debajo del 2%. Obviamente es una buena noticia para el gobierno. Sí, en el medio de una mala que es la suba del dólar, ¿no? Sí. Bueno, por eso. Y eso también va a asignar también la suerte... Yo no sé si esto es así. Repito lo que dicen los consultores que saben. Que la gente termina definiendo su voto las últimas 2 semanas, ¿no? Que por ahí hoy hay una foto que no termina representando el resultado final. Ahora, de acá a octubre,
Va a haber movimientos, no sé en qué sentido, pero seguro que va a haber movimientos. Ayer se anunció el dato de inflación 1,6 y la semana pasada, incluso hasta ayer, no sé qué onda hoy, pero hasta ayer, el dólar venía subiendo. ¿Qué hay que esperar con respecto a los ingresos de los argentinos de cara al proceso electoral? Bueno, ahí está. Lo nuevo que está pasando es esta contradicción de la inflación por debajo del 2% y el dólar subiendo mucho para lo que eran los planes del gobierno. Ya casi nadie se acuerda del crawling peg, del ritmo de evaluación del 2%. Bueno, el dólar subió 3% en la última semana de junio y ahora subió ya 6, 7, 10, no sé, subió bastante. Está por arriba de los 1.300 pesos. Está más cerca del techo de la banda que del piso de la banda. Hoy La Nación lo tenía en 1.300. Acá está, 1.301. Bien, bueno. Milei decía que se iba a caer como un piano, ¿no? El dólar y que iba a ir debajo del piso. Hoy está más cerca del techo. Lo que vimos con el dato de inflación, lo que dicen los analistas, los economistas es, bueno, no terminó de impactar esa suba del dólar de la última semana de julio, que subió 3% y la inflación prácticamente subió la mitad que el dólar. ¿Por qué es eso? Bueno, hay distintas explicaciones. Alimentos no subió tanto. Hay sectores de la economía que no terminan de repuntar, es decir, una especie de una actividad a la baja en algunos sectores y después la apertura de importaciones. Hay que ver qué pasa ahora, ¿no? En este próximo mes. Bueno, y mañana tiene una licitación sí. fuera de calendario. Sí, ahí hay toda una cuestión donde los especialistas discuten qué está tratando de hacer el gobierno, hay una pelea con los bancos, hay un intento del gobierno de que no haya tantos pesos dando vuelta y que esos pesos no se vayan al dólar. Bueno, parecería que está fracasando el gobierno, por lo menos hasta ahora, en el intento de que los pesos no se vayan al dólar, ¿no? Y después el fondo también vino y dejó un mensaje. ¿Qué dijo el fondo, che? El fondo dijo lo mismo que había dicho cuando se firmó el acuerdo. Junta dólares, negro, que me tenés que pagar. Exacto. Si no, no te entrego los 2.000 millones de dólares que están pendientes, ¿no? Hay en realidad 8.000 millones de dólares, pero 2.000 se esperaban ahora. Esos 2.000 todavía no llegaron. Y sí estamos viendo que el gobierno empieza a comprar reservas por primera vez, te diría, en mucho tiempo. 400 palos. 400, la semana pasada creo que 400 en las últimas 2 semanas y la semana pasada creo que alrededor 50 o 60 más. Son números que no son públicos, pero que difunden, bueno, algunos especialistas, algunos periodistas que tienen información privilegiada, ¿no? Pero el gobierno cambió. Y uno se pregunta si no está dejando que el dólar suba un poco, justamente porque ya no tiene más deuda para tomar y mantener el dólar planchado. Ahora, el gobierno se puede pelear con Villarruel, se puede pelear con los gobernadores, con todos los diputados y senadores. Mientras no se pelee con Donald Trump, ¿no sentís que la banca la tiene? Sí, y que cada vez que las papas queman va a poder conseguir por lo menos un poquito de aire. Seguro. Trump es un aliado muy, muy importante. Lo fue para Macri, que ayer se lo agradeció, o antes de ayer, el domingo, se lo agradeció nuevamente. En la final del Mundial de Clubes. En la final del Mundial de Clubes, seguro. Trump tiene sus propios problemas, que son suficientes, ¿no? Tiene su pelea con Brasil, tiene su pelea con el ala dura del trumpismo dentro de su propio partido, con Bannon, con otros actores que le dicen no estás cumpliendo con las promesas que habías hecho, pero sí, obviamente para la Argentina y para Milei es un actor fundamental. No sé cómo va a impactar todo esto en los ingresos, lo que vos mencionabas. También datos del INDEC de ayer, se conoció la inflación y también se conoció que los salarios están perdiendo con la inflación. Van 3 meses seguidos. Los primeros 5 meses del año, los salarios del sector privado registrado, es decir, podemos decir la aristocracia obrera, los que mejor ganan, los que están sindicalizados, los que tienen un trabajo en blanco, están perdiendo 5,5% con respecto a la inflación, los trabajadores registrados del sector privado. Y ya están perdiendo con respecto a, bueno, el fin del Frente de Todos, porque habían recuperado en algún momento los salarios del sector privado registrado. Es una porción, obviamente, de los trabajadores. Sabemos que hoy casi 1 de cada 2 está en la informalidad, está en la precariedad. Pero bueno, que el propio INDEC, la Secretaría de Empleo, te diga, los trabajadores registrados del sector privado están perdiendo por tercer mes consecutivo, estos son números oficiales, te marca que la inflación puede estar por debajo del 2%, pero los salarios están bastante más abajo, incluso en los sectores que más ganan. Ni hablar del sector público. Los mismos datos de la Secretaría de Empleo te dicen
en promedio el sector público perdió 15% con respecto a noviembre de 2023 y perdió 30% el empleado del Estado Nacional desde noviembre de 2023 para acá. Entonces es una pérdida brutal para el trabajador estatal, sobre todo del Estado Nacional. Después, a los otros niveles, pierden menos. Y después está la informalidad, ¿no? Que ya sabemos, se compensa con pluriempleo, se compensa con autoexplotación. Me sobran unos minutos y te quiero preguntar por el peronismo. Sí. Que sabés que se sabe, se cerró el Frente Fuerza Patria, es unidad. ¿Qué se sabe del cierre de listas para la provincia de Buenos Aires, que va a ser ahora, el sábado? ¿Qué se espera de la principal fuerza opositora? Te digo lo que me dijo un funcionario del peronismo, de los que quieren la unidad. Me dijo, es una unidad a reglamento, ¿no? Bien. Se rompieron ciertas rigideces, volvieron a sentarse en una mesa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa. Eso uno puede pensar que es positivo, porque el otro camino ya lo vimos, ¿no? Las críticas cruzadas durante un año y medio a través de los medios de comunicación. Bueno, hoy pareciera que las diferencias que persisten están en esa mesa. De ahí no salen, ¿no? Por lo menos no trascienden. Es una unidad donde el peronismo la trabaja mucho, tiene que discutir todavía las listas, hay que ver, el criterio es, van a ir los candidatos que más midan, pero el problema es el día después, me parece, ¿no? El día después, yo no sé hasta qué punto hay un proyecto común, te diría que no lo hay, entonces eso es lo que traba un poco. Para los que están más cerca de la política, eso se percibe, ¿no? Las diferencias persisten. Quizá para el votante que está más lejos de la política y que dice, únanse, quiero que se termine la pesadilla de Milei, bueno, es una buena señal, la unidad, fuerza patria. Sí. No terminan de aparecer, me parece, las ideas nuevas y los nombres nuevos. No, las ideas seguro. Y después del Frente de Todos, no genera el mismo entusiasmo en la unidad, ¿no? No. Sobre todo una unidad que se repite, que es la misma Sí. unidad, sin es Alberto. la misma unidad. Es la misma unidad. Hay que ver si en las secciones electorales aparecen otros nombres. Pasa que siendo tan próximo tampoco supongo que hay posibilidad de inventar mucho. Son en el cierre En de unas listas horas. en unas horas. Va a ser el sábado de última hora, uno supone. Claro. ¿Quién va a ocupar el lugar de Cristina en la tercera? ¿Se sabe eso? ¿Hay especulaciones? ¿Va a ser Máximo? ¿Va a ser otro? Magario figura como una Bien. posibilidad. Yo creo que desde hace mucho figura como una posibilidad. Hay que ver si termina siendo o no. También creo que lo charlamos en algún momento. Magario es la vicegobernadora, es la persona alineada obviamente con el gobernador, pero es de las pocas personas tan ligadas a Kicillof que tiene diálogo con Cristina, ¿no? O tenía diálogo con Cristina cuando Cristina tenía habilitada la actividad política en su plenitud. Entonces, podría ser una buena candidata siempre y cuando, como se dice Máximo Kirchner, bueno, ya decidió, o todo indica que ya decidió no ser candidato, ¿no? Entonces, podría ser una candidata posible. Después hay intendentes, otros nombres, pero me parece que Magario tiene un conocimiento mayor y tiene una representatividad mayor. No sé si ese es el criterio que se va a imponer en la mesa de los tres, ¿no? O de los 6, de los que están sentados. Estamos hablando de la tercera. De la tercera sección electoral. Bien. Y en la primera, bueno, ahí se habla de Leonardo Nardini, por ejemplo, que es el intendente de Malvinas Argentinas. Se habla de Cato Podis. Pero claro, la discusión es, ¿esto viene de la mano de octubre o viene separado, no? Todo indica que viene de la mano, entonces debería... Yo no sé si viene de la mano, ¿eh? Bueno. No sé. ¿Vos pensás que no? ¿Qué sé yo? Me parece que falta mucho para octubre, que obviamente el resultado de septiembre indicará, digamos... sí que Axel necesita ganar sí o sí el 7 de septiembre. Va a ser el gran protagonista de la campaña, sin duda. Kicillof. No sé qué hará Grabois, ¿no? ¿Qué hará Grabois en octubre? Por las declaraciones públicas, pareciera decidido a presentar una lista por afuera, pero también supongo que eso abrirá ciertas negociaciones que pueden articular una lista común. La verdad que no lo sé. No lo sé. No sé si los intendentes lo quieren a Grabois de candidato. Supongo que no. O si lo quiere Cristina y Máximo. Supongo que no. No sé. Grabois y Massa, bueno, son como los dos polos de lo que fue
en su momento. No, supongo que al igual que en el 23, si Massa es el candidato de la unidad del peronismo en la provincia, Grabois va a ser candidato de otra cosa. Eso me parece que está no va a integrar definido. La lista de Massa, sí. Eso me parece que está definido. Sebastián Galmarini dijo hace algunos días, no es el momento de Sergio Massa. No sé si se estaba refiriendo a la primera sección electoral, que era en algún momento lo que se decía. Acá lo charlamos. Yo dije, para mí no va a ser Massa en la primera sección. Bueno, quizá tenga el proyecto, la ambición de ser el candidato a diputado nacional, pero sí, Grabois va a ir por afuera. Cristina me parece que tiene ahí un peso mayor, y esto lo he hablado con... En la de octubre. En la de octubre. Y sí, claro, son los porotos que le importan, exacto. ¿no? Esta mesa, bueno, es una mesa bastante parecida a lo que quería Kicillof, ¿no? Una mesa que se reúne en La Plata, una mesa donde el gobernador obviamente tiene peso. Bueno, la Corte Suprema sacó a Cristina de la cancha, Kicillof va a ser el gran protagonista, pero me parece bueno que es, si el peronismo tiene un buen resultado en las elecciones de septiembre, no sé si va a ser tanto por esta mesa de unidad, sino más bien porque sigue siendo la principal oposición, lo único que existe con cierta potencia para decirle que no a Milei, ¿no? Me parece que es más por ese lado, después de la inhabilitación de Cristina. El peronismo tuvo buenos resultados, tuvo buen resultado en Formosa, tuvo buen resultado en algunas ciudades de Santa Fe. Aumentó la conflictividad, te diría, también. En algunas situaciones uno puede ver que hay una mayor conflictividad social. Hay que ver si eso también decanta en un mejor resultado para el peronismo, ¿no? Porque no es lo mismo que Cristina fuera candidata o estuviera en la cancha que sacarla de la cancha como decidió la Corte Suprema. Digo, ¿cómo impacta eso en el votante del peronismo, ¿no? Tuvimos un primer indicio en esas horas posteriores a la decisión de la Corte. ¿Eso se murió ahí o eso persiste? Bueno, me parece que ahí hay una clave también para el resultado de la elección. Diego, la próxima vez que nos veamos ya será con las listas cerradas en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál es la próxima elección, che? ¿Qué se viene? Bueno, está Corrientes. Que elige gobernador. Sí, después está Mendoza. Hay un calendario todavía por delante. Y esto de lo previsible. Sí. De lo previsible te estoy hablando. De lo otro, Quilosa. Te agradezco mucho por pasar por Pedro. Gelatina. Una vez más, una conversación sobre coyuntura política con Diego Genú. Pueden leerlo en el Destape los domingos. ¿Dónde más te podemos leer, Diego? Me pueden leer en el Destape. Perfecto, te leemos en el Destape los domingos. Pueden escuchar también el programa que... Te podemos escuchar también en el Destape, por supuesto. Te podemos escuchar también en Radio con Vos, en Fuera de Radio, Tiempo. Mi podcast favorito. Gracias, Diego. Gracias, Pedro. Nos reencontramos mañana. Nosotros, ustedes se quedan con Kiolor hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Hoy terminan el libro de La Mona. ¿Yo tengo que decir algo más o me puedo retirar? ¿Me fui? Bárbaro, nos podemos ir. Gente, hemos hecho un buen programa nuevamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las 133 personas que se asociaron a Gelatina en el día de hoy. Y son las 4 de la tarde. Así que uno supone que, bueno, es un número que irá en ascenso. Entran a gelatina.com.ar y se asocian para que nosotros podamos decir lo que se nos cante el orto. Y eso, la verdad, vale. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 13 horas. Chao.